grabar. Bien, pues vamos a estudiar el libro de los Romanos. El libro a los Romanos, no es de los Romanos, a los Romanos. Y pues si ustedes recuerdan los viajes de Pablo ahí en el libro de los Hechos, pues pasó por Roma, ¿sí? Y más dicho fue allá en el final de sus viajes misioneros y pues donde ya después fue juzgado, pero durante todo ese tiempo él se dio muchas cuenta de muchos en los lugares donde iba, pues, de cómo estaba la situación con los hermanos en la fe. Entonces, de todo eso, después les escribió y les mandó cartas, ¿sí? Tal vez durante esos viajes o ya en ese último tiempo, donde estaba preso, y les escribió porque pues necesitaban instrucción, corrección, y pues que Dios les hablara a través de esas cartas. Sí, es lo que nosotros tenemos y todas esas cartas para nosotros fueron dejadas porque nos pasa lo mismo, somos igual que esas iglesias, ¿sí? O tal vez igual que esas iglesias, ¿no? Entonces debemos de observar lo que sucede para pues no caer en eso y si estamos en eso, salir de ese asunto, ¿no? Y dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí se está presentando Pablo, y pues obviamente esta carta, así como 13 cartas fueron escritas por Pablo, ¿sí? Todas las que están en el Nuevo Testamento, y dice que él es siervo de Cristo Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante porque todos somos siervos. Si no tenemos que ser líderes de una congregación o hacer cosas tan grandes como Pablo, para ser siervos. Nosotros podemos servir al Señor, número uno, con nuestro corazón y desde que dormimos hasta que nos volvemos a acostar y todo lo que hagamos en el día y aún en nuestro sueño, estamos sirviendo al Señor o debemos de tener eso en nuestro corazón porque para eso nos dio la vida, para servirle, ¿sí? Y pues obviamente servimos a los demás, servimos a nuestra familia, etcétera, etcétera, pero esa es la actitud que tenemos de servir a Dios con la vida que nos dio en todo lo que hagamos, en todo, absolutamente en todo. No solamente con lo relacionado con las cosas de Dios, la iglesia, ¿no? Sino con todo, con nuestra familia, con los que eh, nuestros vecinos, con la gente que trabajamos, con la gente que tratamos, nuestros amigos, compañeros, familiares, etcétera. Dice, pero él fue llamado a ser apóstol y entonces recordamos que Dios lo llamó a Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Y él era enemigo del Señor, ¿sí? De las cosas de Dios, de la gente, ¿sí? Creyente. Y pues Dios lo tocó y ahora pues muy diferente, ahora sirvió al Señor hasta dar su vida, ¿no? Hizo muchas cosas, todo lo que vimos ahí en el libro de los Hechos y todavía en estas cartas. Y dice, fue llamado a ser apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Es apóstol significa un enviado. ¿Quién lo envió? Dios, obviamente a través de la iglesia. Él no sabía, no conocía al Señor, aunque conocía mucho del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no conocía a Dios. ¿Sí? Y esa es una cosa grave porque hay mucha gente que conoce la Escritura, pero no conoce a Dios. Podemos conocer a Dios a través de la Escritura, pero hay gente que en su corazón no, no desea conocer a Dios, sino nada más enterarse de lo que dice la Escritura, y eso no es, ¿sí? O sea, una cosa es conocer a Dios, en tener la experiencia, y otra cosa es conocer su palabra. Sí, es difícil un poco de diferenciar el asunto, pero conocemos su palabra y ahí estamos viendo a Dios. ¿Sí? Que es la intención principal por la cual Dios dejó su palabra, no para hacer una serie de reglas o enterarnos de cosas, sino para que a través de ella conozcamos quién es Dios en realidad, su carácter, su forma de ser, ¿sí? ¿Qué hace Él? ¿Qué tiene para nosotros? ¿Sí? ¿Cómo son las cosas de Dios? Dice, y apartado para el Evangelio de Dios. Fue apartado también para anunciar las buenas noticias de Dios para los hombres, que significa Evangelio, de parte de Dios, para que la gente sea salvada. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, para perdonarnos y reconciliarnos con Dios, para conocerle. Ese es el Evangelio. Dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Dios ya había hablado
en los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Acerca de que iba a venir Jesucristo. Por ejemplo, el profeta Isaías habla del nacimiento del Mesías, ¿sí? Y habla de que él iba a morir y todo lo que él hizo está profetizado, ¿sí? Pero pues eso se conocía y la única forma de conocerlo es a través de leer las escrituras, la Biblia para nosotros ahora. Acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Nosotros vemos ahí en dos evangelios al principio que el Señor Jesucristo es descendiente del rey David, tanto por José, tanto por María. Sí, obviamente no eran familiares, pero la descendencia se separó, ¿sí? De tantos familiares que tuvo el rey David y al final de cuentas vino a dar eh, con nacer el Hijo de Dios a través de José y María. Sabemos que José no fue su padre biológico, pero sí eran parientes, vamos a decirlo así, ¿no? Parientes de carnales. Dice, por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. O sea, a través de Jesús nosotros recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo inmerecido, el favor inmerecido, ¿sí? Que no merecíamos ser perdonados, que no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Y el apostolado, ese encomienda para el apóstol Pablo, dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Entonces, para eso fue enviado el apóstol Pablo, pero también es un envío de Dios hacia nosotros, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, es decir, para que nosotros le hablemos a la gente de que pues, necesitamos obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba en pecado, nuestra vida estaba mal, separada de Dios y haciendo cosas que no estaban bien. Y Dios, a través de su mensaje que dejó por medio de Jesucristo y su palabra, nosotros podemos hablarle a la gente de que tiene que obedecer al Señor Jesucristo a través de su palabra. Dice, por amor a su nombre. ¿Por qué hacemos esto? No por condenación, no porque no nos va a ir bien, porque Dios nos va a preguntar por qué no le hablamos a la gente, sino porque nosotros amamos al Señor. ¿Por qué? Porque recibimos algo tan valioso que es necesario decírselo a la gente. Recordemos cómo estábamos sin Dios, ¿no? Sin conocerle, ¿sí? Pero ahora le conocemos y vemos todo lo que hizo, cómo es posible que el Dios que es lo más grande que existe se fijó en nosotros, hizo lo que hizo y y nos ama y todavía todo lo que sigue haciendo por nosotros. Entonces, por eso nosotros le hablamos a la gente porque esa gente necesita de Dios, así como un día nosotros lo necesitamos porque no lo teníamos. Y ahora qué diferencia que lo tenemos, ¿no? Tenemos el perdón y conocemos al Señor y vivimos con Él y es increíble esta nueva vida. Es increíble, la verdad, que esto sea posible, pero es la realidad. Dice, entre los cuales también están ustedes, ¿sí? Y les dice aquí para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. O sea, estaba hablando, si ustedes recuerdan, primero fue Pablo con los judíos, no hicieron caso, se volvió a los gentiles, o sea, a todos los que no son judíos, ¿sí? Y nosotros estamos dentro de ellos, ¿sí? Ya en este tiempo. Dice, entre los cuales también están todos, también están ustedes, llamados de Jesucristo. Jesucristo también nos ha llamado a nosotros para conocerle, para seguirle, para servirle. A todos los amados de Dios que están en Roma, esta es la introducción de todo de este pasaje, si todos los amados de Dios que están en Roma, hay mucha gente que estaba en ese lugar, amada por Dios. Dios ama a todos, pero pues no todos responden, ¿no? Y así Dios también nos llamó y hemos visto cómo no responden otros, pero nosotros sí, ¿no? Dice, llamados a ser santos, llamados a ser limpiados por la sangre de Cristo y apartados para servir a Dios. Eso es ser santo, ¿sí? No ese mal concepto de que al que el que está santo se le pide un favor para que interceda por nosotros ante Dios. Ese no es. Sino alguien que sirve a Dios y ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Dice, gracia, el favor de Dios a ustedes y paz
de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él estaba pidiendo esto, que la gracia de Dios fuera sobre ellos y la paz del Señor sobre su vida. Y es lo que sucede cuando nosotros recibimos al Señor. Recibimos su gracia y tenemos paz. ¿Por qué? Porque ya estamos reconciliados con Dios. Ya no estamos peleados, ya Dios no está en contra nuestra. ¿Sí? Luego dice, versículos 8 al 15, en esta sección dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Sí, le estaba dando gracias al Señor porque pues se escuchaba la fe de la gente que estaba en Roma. Y dice, pues Dios, o sea, pues tenían una buena fama, un buen testimonio, ¿no? De que Dios estaba en sus vidas y la gente lo reconocía. Y así, pues también busquemos que sea con nosotros, ¿no? Pues Dios a quien sirvo en mi espíritu, ¿sí? Desde lo profundo de mi ser, de lo que soy yo, de esa parte que se relaciona con Dios, que es nuestro espíritu, dice, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo. ¿Sí? Él se dedicó a hablarle a mucha gente y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Ayer en una clase que tomamos sobre evangelismo, hablaban nuestros maestros, ¿no? Decían, el mejor testimonio para hablar de Cristo es lo que Dios ha hecho en nosotros. No se requiere que sepamos técnicas, cosas, o sea, no es indispensable, sí es bueno, pero el mejor testimonio que podemos dar es lo que Dios hizo en nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que nos convenció y eso es genuino, limpio, auténtico y es lo que va a impactar a la gente. Dice, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Yo hablo de Dios y le digo a la gente lo que Dios ha hecho en sus vidas. Siempre en mis oraciones implorando, que es suplicando a Dios que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Estaba rogando a Dios, Pablo, que pues pudiera, si era su voluntad, pues visitarlos. Sí, eso es algo que también tenemos que hacer. Así que nosotros pensamos hacer cosas que parecen de Dios, parecen que son correctas, pero de todas maneras debemos de decir, Dios, si es tu voluntad. Creemos que esta es tu voluntad, pero pues aún así lo ponemos en tus manos. Si no es, no hay problema. Y si es, pues ayúdanos. Dice, para no hacerlo por su propia cuenta y pues, las cosas luego así no funcionan. Sí, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Entonces, hay dones espirituales que Dios nos quiere dar para que seamos confirmados en las cosas de Dios. Si hay infinidad de cosas en la Escritura que nos sirven para servir al Señor, obviamente a la gente, sí, pero y eso confirma nuestra posición delante de Dios. Sí, para que no tengamos ninguna duda sobre quiénes somos, sobre por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso recibimos enseñanza de parte de otros, de parte de la Escritura, ¿sí? Cuando hablamos con Dios, ¿sí? Porque Él quiere mostrarnos cosas y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque a veces creo que uno pasa por alto esto y dice, bueno, ya le pedí a Dios y ya es con eso es suficiente, ya me voy a hacer mis cosas. Y no, tenemos que dedicarle un tiempo a Dios para que Él nos hable y nos muestre qué hay con nuestra vida, qué hay con Él. ¿Sí? Y eso requiere tiempo, no horas, sino un tiempo dedicarlo especialmente al Señor con calma para poder meditar bien las cosas y poder entender lo que Él nos quiere mostrar. Y dice, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Si yo voy a ir, pero ustedes también me van a dar algo de descanso por todo lo que me platiquen y yo lo que les platique a ustedes. Cada uno por la fe de otro, tanto la suya como la mía. Esa fe que uno tiene, pues la comparte con otros, pero ellos también nos comparten lo que Dios hace con ellos y eso nos da descanso, eso nos bendice, nos hace bien. Si no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Sí he querido ir. Dice, y hasta ahora me he visto impedido, no me ha sido posible. ¿Sí? Y a veces pasa así, ¿no? A veces queremos hacer algo, pero suceden cosas que no lo permite. Decimos, Dios, pues estoy haciendo el intento y ¿por qué no se da? Pues bueno, entonces puede ser que no sea el momento o no sea eso lo que Dios quiere. Pero siempre y cuando nosotros
tengamos la intención, porque a veces decimos, no, pues sale una cosa, sale otra, pero en realidad yo quiero hacerlo. Si en realidad yo quiero hacerlo, eso va a ser para mi bien, ya sea que lo haga o no lo haga. Pero si no lo quiero hacer, no tiene, o sea, no debemos de buscar una justificación por la cual en realidad no lo queremos hacer. Dice, a fin de obtener algún fruto, también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. O sea, yo quiero ir para ver, para recibir un fruto de Dios de parte de ustedes. Y no está hablando de dinero, ¿eh? Está hablando de lo que Dios hace en la gente, que uno lo bendice súper increíble. Cuando escuchamos lo que Dios hace en la gente, esa es la mayor bendición que podemos recibir. De ver cómo Dios está haciendo sus milagros en el corazón, en la vida de las gentes. ¿Sí? De veras, eso es la mayor bendición, de las mayores bendiciones que podamos recibir. Tengo obligación, tanto para con los griegos como para los bárbaros, ¿sí? Y vi esta palabra, ese bárbaro se ve como vikingo o algo así, ¿no? Sino, es los no griegos, ¿sí? Estas personas, ¿no? De Grecia. Dice, estos bárbaros serían no griegos o extranjeros. Dice, tengo obligación tanto con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Es decir, yo tengo obligación de compartir de la palabra y de recibir de ellos de todo tipo de gente, ¿sí? Y eso es algo muy importante. No pensemos que tal vez gente pobre o gente sin estudios, sin preparación, sin logros, pues pueda no tener nada para nosotros. Eso no es cierto. Todo mundo, Dios obra en sus vidas y pues para compartir esas cosas que son bendición para uno y para otro. Si Dios se mueve absolutamente en todas las personas. No pensemos que nosotros porque sabemos más o tenemos más tiempo o somos especiales, Dios va a tener más de nosotros hacia otros. No, todos podemos recibir unos de otros grandes cosas. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Yo les quiero compartir mucho de lo que Dios ha hecho en mí, ¿sí? Y pues espero pronto verles. Otra sección de estos dos versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me da pena no me avergüenza decir lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y es algo muy importante, no nos debe de dar pena. Nos da pena en la primera o primeras ocasiones cuando compartimos, porque decimos, ay, pues no estoy acostumbrado a hablar de esto, o qué van a pensar de mí. Eso, nada más que empecemos a hacerlo, eso se quita porque no estamos acostumbrados. Sí, pero es una súper bendición hablar de quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros. Es increíble porque es algo verdadero y vivo de verdad, importante. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Si es el poder de Dios, es el Evangelio, si el mensaje de Dios para nosotros, dice, para la salvación de todo aquel que cree. Si Dios quiere salvar a todas las personas del mundo, pero no todas las personas quieren. Sí, y aquí hay algo muy importante. Las cosas de Dios, dice la Escritura, en otra carta, dice, la fe no de todos, o sea, no está en todos creerle al Señor. Aunque Dios le puso a todo mundo una medida de fe, así lo dice la Escritura, pero no toda la gente utiliza esa fe para creer en Él. O sea, fe es creer, pero hay que creer en Él. Sí, por ejemplo, la gente tiene fe en que va a salir adelante, en que las cosas van a suceder. No por eso va a suceder, pero tiene esa fe. Pero cuando cree en Cristo, entonces suceden otras cosas mucho más grandes, ¿sí? Pero el asunto está en creer en Él, ¿sí? Y Dios puso la fe suficiente para que nosotros podamos creer en Él. Dice, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, o sea, para todas las personas. Judío es de su pueblo, ¿sí? Del pueblo de Israel, y también del griego, que seríamos aquí ejemplificados por esta palabra, todos los que no somos judíos. Sí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. O sea, por la fe nosotros, Dios, por la fe que Dios puso en nosotros, Él nos muestra qué ha hecho Él, ¿sí? Y también para que creamos más aún allá de la fe que teníamos en un principio. ¿Sí? Esa fe pequeñita que comenzó como para lo suficiente como para creer en Dios, crece a través de nosotros escuchar la palabra de Dios y tenemos ya fe para otras cosas más grandes, ¿sí? Para creer en milagros, para creer en que Dios va a suplir nuestras necesidades, para creer en que Dios nos va a ayudar en cosas tan complicadas como las que vivimos, ¿sí? Dios nos da esa fe a través de su palabra. ¿Quiero yo tener más fe? Tengo que leer su palabra y meditar en ella para decir, Dios hizo esto, pues ¿cómo si Dios hizo esto tan grande? ¿Cómo no va a poder con mi necesidad? Claro que sí, ¿sí? Cuando vemos que Él es todopoderoso, que Él creó todo el universo, ¿no va a poder con mi vida? Pues claro que sí, por el problema más difícil que tengamos, ¿sí? Y algo de lo más difícil que tenemos somos nosotros mismos, nuestro mal carácter, ¿sí? Porque hacer que se solucionen los problemas, que ocurra un milagro es más fácil que cambiar nuestro carácter. Dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aquí estamos todos. Somos justos porque hemos sido perdonados por el Señor, pero por la fe en Él vamos a vivir. Y vamos a vivir eternamente, no solamente en esta vida, sino eternamente, ¿sí? Con Él. Y lo más increíble es que es con Él, porque la gente, pues todos estaba pensando en esto, ¿no? Que pues todos somos eternos, porque no va a ser que alguien se hizo polvo y ya no existe y no pasa nada, no, sino que unos vamos a estar eternamente con Dios y otros eternamente sin Dios. Y lo que queremos es estar todos, estar eternamente con Él. Dice siguiente sección, versículos 18 al 23, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, ¿sí? Se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo pecado, contra toda maldad. Eso significa impiedad e injusticia de los hombres. Todo lo que no es justo que hacen los hombres, dice que con injusticia restringen la verdad, es decir, detienen la verdad. Si hay gente que conoce de las cosas de Dios y no las dice, ¿sí? O conoce las cosas que son correctas y no las dan a conocer, ¿sí? Entonces, eso está muy, muy mal. Por ejemplo, hay derechos que tenemos las personas en todo el mundo y en cada lugar en particular que no conocemos. Y por desconocimiento, otros abusan de eso. No ejercemos nuestros derechos y por ello, pues no tenemos muchas cosas que nos corresponden por ser de X lugar o vivir en este mundo. Si, por ejemplo, hay derechos humanos ya en cada lugar, esos son universales, ¿no? O sea, para todo el planeta, pero hay otros que pertenecen a cada país, ciudad, localidad, que por no conocerlos no disfrutamos de ellos, ¿sí? Y eso, Dios dice, eso está mal. Obviamente también se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Donde mucha gente conoce la verdad y no la comparte. Sí, eso es algo muy feo. Pareciera como, creo que como el tiempo de para nosotros, aquí en México, como el tiempo de la Inquisición, ¿no? Era pecado leer la Biblia, y por eso moría gente. Entonces, porque se creía que nada más era para cierto tipo de personas, ¿no? Muy inteligentes o escogidas, cuando es para todos. Entonces, toda esa gente, todo eso que pasó, pues privó de mucha bendición a las personas, sí, pero pobres de los que no permitieron que la gente conociera la palabra de Dios. ¿Sí? Es como ahora parece ser que está prohibido que la gente lo lea. Hay una creencia donde la gente habla de Dios y no sé qué, pero no les dicen, lee la palabra, conoce al Señor a través de ella. Y eso entran dentro de este tipo de casos. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces, pensando un poquito en lo que es el mundo, ¿sí? Dice que es evidente que alguien se puede dar cuenta de que quién hizo todo esto, por qué está hecho todo esto, las personas, la naturaleza, cómo es que se dio, ¿sí? Y hay gente que es capaz de darse cuenta
que sí hay un Dios que creó todo. Otros piensan que es la naturaleza y pues que me digan quién es la naturaleza, es lo que Dios hizo, pero piensan que la naturaleza es lo que existe y que se creó solito. Hablan hasta de la madre naturaleza, ¿no? Y eso no es cierto. Si no se hizo solito. Si aún la ciencia tratando de explicarlo, no lo puede explicar. Piensa que es obra de la casualidad o que es algo que pasó y punto, pero no que hay un Dios creador. ¿Sí? Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, ya aquí hablando de Dios, ¿sí? Se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Si cuando, por ejemplo, escuchamos comentarios de la gente que ha ido al espacio, dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible que esto exista? Qué grande, qué bonito. Ya hay explicaciones de cómo fue creado, pero nadie se da cuenta que Dios lo creó, ¿no? ¿Sí? Pero hay cosas increíbles, increíbles. Por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, decimos, ¿quién hizo todo eso tan grande, tan bonito? Las nubes, el cielo, la tierra. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que esto exista? Pues sí existe y Dios lo hizo. No fue hecho por obra de la casualidad. Pues aunque conocían a Dios, fíjense, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, alguien que conocía a Dios dice, no le honró ni como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios después de conocerle por todo lo que ha hecho? Si somos nosotros una creación increíble. Por ahí alguien dice que nosotros somos la creación máxima de Dios y sí es posible porque, pues aparte de lo complejo que somos, tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, cosa que parece ser que ningún otro ser lo puede hacer. ¿Sí? Dicen, no le honraron, no le dieron su lugar grandioso a Dios, ni le dieron gracias. Gracias Dios por darme la vida, gracias por darme todo esto para vivir. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, oscurecido. Y así pasa con las personas, ¿no? Dicen esto, pues pues qué bonito, yo disfruto de él y esto, no tiene que ver con Dios, esto es maravilloso, pero esto, pues yo lo voy a disfrutar nada más y qué bueno, y viva la vida. Y no, es para darle gracias a Dios. Y fíjense, aún encontrando tantas explicaciones, no piensan que es Dios. Y se profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Sí? ¿Qué contraste entre alguien que es sabio y dice, esto lo hizo Dios y qué increíble, porque aparte también tenemos explicaciones de la ciencia de cómo fue hecho, pero no fue hecho porque sí, sino porque Dios tiene poder y porque Dios es sabio y sabe cómo lo hizo todo, pues Él sabe cómo funciona y cómo se hace. No se produjo de la nada. Se profesando ser sabios, se volvieron necios. No, dijeron, esto no tiene nada que ver con Dios, esto es así y yo disfruto de ello y se acabó. Si cambiaron la gloria de Dios y del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces pensaron ellos, ¿sí? O mucha gente, que muchos dioses hicieron esto, que no es el Señor. Eso es lo peor, ¿no? No piensan que Dios lo hizo y, ay, qué bueno, sino que dice, cambiaron la imagen de Dios por la forma de un hombre o de aves o de cuadrúpedos o de reptiles, pensando que hasta hombres pudieron haber creado todo esto, porque ya ven que, por ejemplo, en ciertos lugares se piensa que el Dios no sé qué, o que el Señor hace estas cosas que son brujos o seres que tienen algún tipo de poder, ¿no? Y eso no es cierto. Ningún animal, ninguna persona puede crear vida ni hacer lo que Dios hizo, porque no tiene el poder. ¿Sí? Todo fue hecho por Dios. Siguiente sección dice, versículo 24-32. Por consiguiente, si por pensar de esa forma, no que Dios hizo las cosas, sino que el hombre o animales, seres vivos, hicieron lo que, por ejemplo, hay creencias donde
los seres vivos son sus dioses, sobre todo acuérdense, las creencias del Oriente, las hindús, por ejemplo. Eso es muy claro. ¿Sí? Los hindús tienen sus vacas sagradas y todos esos seres, inclusive como los del continente africano. Dice, por consiguiente, dice, Dios, ustedes piensan así, Dios los entregó a la impureza en la lujuria, es decir, pasión sexual. ¿Sí? Porque esta lujuria puede ser pasión en forma general, pero por lo que dice el contexto, lo que vamos a leer más abajo, se refiere a una pasión sexual, o sea, un deseo desenfrenado, dice, de sus corazones. Y fíjense qué barbaridad, a qué punto se llega. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, o sea, le quitaron la honra, la dignidad a su persona. ¿Y cómo pasó esto? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, Dios creó todo y no, fue los animales y bueno, ahora ustedes van a ver en qué van a terminar. Dice, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al creador. O sea, hablando desde el hombre hasta los animales. Dice, quien es bendito por los siglos. Sí, acuérdense, por ejemplo, hay San no sé qué que se dice que hizo quién sabe qué o que hace milagros, y no hay ningún santo que haga milagros. Es Dios. ¿Sí? Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, o sea, que no corresponden al nivel, a la calidad con la cual Dios hizo al hombre. Hay pasiones buenas, por ejemplo, hay una pasión por Dios, ¿sí? Que es un deseo por Dios increíble, pero hay deseos que no son de Dios, por cosas que no tienen que ver con Dios y que denigran a la gente y les hace caer en este tipo de cosas que vamos a leer. Porque sus mujeres, ¿por qué está diciendo esto? Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Cuál función natural? La de la cuestión sexual. Por no tomar en cuenta a Dios y mejor pensar en los hombres y en los animales que son tipo de deidades, dice, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se extendieron en su lujuria los unos con los otros. Es decir, ya no tienen relación natural, hasta animal, ¿sí? Entre hombres, o sea, hombres con mujeres y mujeres con hombres, sino se encendieron en su lujuria unos con otros. Es decir, ahora queremos tener relaciones sexuales hombres con hombres, ¿sí? Y también mujeres con mujeres. Sí, eso no es natural, ¿sí? Porque lo natural es hombre y mujer, eso es lo que forma una familia. Hombre con hombre no forma una familia, no pueden tener hijos, es imposible. Mujer con mujer tampoco, cometiendo hechos vergonzosos, es una vergüenza. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. O sea, ¿cuál fue el castigo correspondiente? Nada que ver con Dios y consecuencias en sus cuerpos de todo tipo. Hay una cosa que se llama enfermedades de transmisión sexual, se llaman ETS, ¿sí? Y ahí van desde el SIDA hasta las enfermedades por bacterias y por virus que causan enfermedades graves y hasta la muerte. Y ya no hablamos de la cuestión social, ¿no? Ni emocional, porque todo eso lo afecta. El querer hacer las cosas como se quieren sin Dios. Y cuando no es normal, no es normal, no es natural, va en contra de lo que Dios hizo. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, a mí no me importa lo que piense Dios. Dios los entregó a una mente depravada, es decir, no aprobada y rechazada por Dios. ¿Tú quieres creer en eso? Cree en lo que tú quieras, pero la consecuencia la tienes. Para que hicieran las cosas que no convienen, eso no conviene, no sucede nada bueno. Sí, actualmente nos tratan de meter toda la cuestión de ideología de género hasta por la sopa, pero ni aún así van a poder cambiar la verdad, aunque muchos la crean y la sigan, sus tonterías. Estando llenos de toda injusticia, fíjense qué es lo que sucede con todo este tipo de cosas. Lo injusto,
¿sí? Lo que no es lo que corresponde a cada cosa. Maldad, es decir, se tiene una mala intención para las cosas. La avaricia, es decir, todo lo quiero para mí. Yo no doy nada, sino comparto de lo que yo tengo. Y malicia, es decir, una mala intención para hacer las cosas. Dice, colmados de envidia, es decir, bien llenos de envidia. Yo quiero eso que él tiene o también tener como lo que esa persona tiene. Homicidios a ese grado llega. Privar de la vida a alguien por pensar de esa forma, sin no tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Tener su idolatría, los pleitos, pelear por toda causa, los engaños, mentir, ¿sí? Para sacar un provecho, siempre un engaño es así, o para no sufrir la consecuencia, ¿sí? Qué horribles son los engaños. Uno piensa que las cosas son así, cree en la gente y resulta que son otra. ¿Sí? Y malignidad, que nos habla de un mal carácter, una mala manera de ser. ¿Sí? Es horrible no poder tratar con la gente. No, no, con esa persona no hables porque, o no te acerques porque todo es un problema. Son chismosos. ¿Qué son los chismes? Son cosas que no tenemos que ver con ellas. No tenemos que ver con ellas. ¿Sí? No nos corresponden. No tiene ninguna relación con nosotros. Y aparte se dicen cosas malas de otras personas que no son ciertas. Detractores, es decir, se difama la vida de esas personas, es decir, se está creando una mala fama de X, se está diciendo mentiras para perjudicar a esa persona de la que se está hablando mal. Aborrecedores de Dios, no, ni me hables de Dios siquiera. No me interesa, no quiero saber de eso. ¿Por qué? Pues porque Dios dice la verdad y la verdad nadie la quiere oír. Son insolentes que insultan y maltratan a otros. Hay muchas maneras de hacer esto. Desde la forma más evidente, grosera y todo eso, hasta una forma sutil, ¿no? ¿Sí? Maltrato a la gente, qué horrible son esas personas que maltratan a otros nada más porque se les da la gana. No hay justificación y aunque lo hubiera, no hay por qué maltratar a los demás. Soberbios, es decir, creen que están encima de otros, que no hay nadie que les llegue, ¿sí? Que son inferiores a ellos. Jactanciosos, es decir, alguien que presume de todo, ¿sí? Para hacer sentir mal a los demás y que él es más grande o más importante. Inventores de lo malo, crear cosas para hacer cosas malas a la gente, hacer daño. Desobedientes a los padres, la lista está fuerte, muy, muy fuerte, ¿sí? ¿Cuántos no hemos desobedecido a nuestros padres? Y eso es por no tomar en cuenta a Dios, porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos días y te vaya bien. ¿Sí? Es de las peores cosas que podemos hacer, porque son los que nos dieron la vida con la ilusión de que viniéramos a este mundo y disfrutar y se sale con otra cosa, ¿no? Cuando se llega a ser hasta enemigos de ellos y hay una cosa que se llama parricidio, que es matar a los propios padres, ¿sí? O le hacen la vida de cuadritos, o cosas espantosas, ¿no? Al que les dio la vida. Dice, sin entendimiento, no se dan cuenta de la realidad de las cosas y no quieren saberlo. Y no quiero entender. ¿Y por qué? Porque no me conviene saber que estoy mal. ¿Sí? Y no quiero cambiar. Indignos de confianza. Qué feo es, qué mal es no poder confiar en alguien. Te quisiera yo confiarte algo, pero no puedo porque sé que de antemano que lo vas a hacer mal. Vas a hacer quedar mal, va a hacer mal las cosas. Cuando en vez de aprovechar esa oportunidad, la tiras a la basura. Dice, sin amor, ¿sí? Sin poder hacer las cosas por amor a otros, por amor a Dios. Y otra parte muy fuerte es despiadados, es decir, sin misericordia. Cuando todos necesitamos misericordia, porque todos nos hemos equivocado y queremos que nos la pasen, que nos perdonen, pero eso sí, nosotros no disculpamos nada, absolutamente nada, ni siquiera el punto de una I, así de chiquito. ¿Sí? Ese es alguien que es despiadado. Y pues alguien que es así, pues no puede esperar tampoco misericordia de Dios. Los cuales, y eso sí, esperan que Dios los perdone, ¿no?
Dice, los cuales, toda esta gran lista que está muy fuerte, aunque conocen el decreto de Dios, fíjense, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, el hacer estas cosas, la práctica, la continua manera de hacer estas cosas, ¿sí? El hacerlo seguido. Dice, es digno de morir, es digno de estar separado de Dios eternamente. Dice, y no solo las hacen, o sea, les importa poco que sepan que eso está mal, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Dicen, esto está mal, y tú que lo haces también, bravo, bravo, qué bueno que también lo haces, disfrútalo. Eso está muy mal, muy, muy mal. Y dice más abajito, bueno, ya, perdón, ya, aquí ya terminó, aquí el punto. Entonces, qué mal que la gente viva de esta forma. Tal vez así llegamos a vivir de alguna forma, de alguna manera nosotros. Pero tuvimos otra oportunidad, eso es lo increíble. Sí, a mí que me diga alguien que no haya sido desobediente a su papá o a su mamá. Todos, por ignorancia, por necedad, por ser contreras, por no se nos dio la gana, no respondimos bien, con respeto. ¿Sí? Todos hicimos algo, pero ahora lo importante es que Dios nos perdonó. Que nosotros nos hemos dado cuenta que estábamos mal, porque no nada más es que Dios me perdone y yo sigo haciendo lo mismo, sino que estoy arrepentido de lo que hice. Así que Dios no, me ayude a no volver a hacer esto. ¿Sí? Y Dios tiene una vida diferente para nosotros. Y no caer en el asunto de que Dios dice, pues entonces vive como quieras, pero te tienes a las consecuencias. ¿Sí? Eso es muy, muy importante, muy importante. Y por eso nos apegamos a la escritura para no caer en lo mismo que un día hicimos o en algo que está mal, aunque no lo hayamos hecho antes. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Es una terapia espiritual que Dios nos da a través de su palabra, a través de reunirnos, a través de tener relación con Dios. Y debemos de aprovecharla para su gloria, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere usarnos, quiere que le reconozcamos, quiere también estar contento con nuestra vida, ¿sí? Y que no suframos la consecuencia de estas prácticas, de esta manera de ser. ¿Sí? Y Dios nos ayude porque queremos agradar al Señor y vivir como Él quiere y ver pues buenos días para nosotros y para los nuestros. Vamos a orar. Dios, pues muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que nos perdones, Señor, si hemos caído o porque hemos caído en cosas de este tipo. Señor, ayúdanos, Padre, a obedecerte, a seguirte, Señor, a hacer lo que tú quieres, Señor. Queremos cumplir con tu voluntad, tu propósito, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y hiciste todo por nosotros y nos diste la vida, la oportunidad de arrepentirnos, de conocerte, Señor, de vivir de una manera mejor, de una forma como tú quieres, Dios. Alcanza los corazones de quien no te conocen, Señor, para que no vivan de esta forma, Señor. Y Señor, pues tú les bendigas con tu presencia y les transformes, Dios. Gracias porque tú tienes una vida increíble para nosotros cuando creemos en ti y te seguimos, Dios. En el nombre de Cristo. Amén.